Pero ahora momento de temas de actualidad. Lo que pasa es que ahora tenemos como tradición, si se quiere, arrancamos el año con Zumba. El primer programa que hicimos en enero tuvo Zumba y a la gente le encantó. Entonces ahora por quincena vamos arrancando, porque viste que está el público que se alegra de que se va de vacaciones y el público que sigue estando sin vacaciones o el que regresa. Yo le digo Entonces, una cosa. para todos los gustos le ponemos alegría con Zumba. Antes de la discusión parlamentaria no vendría mal una clase de Zumba, porque ahí... Para relajar los ánimos. Senadora, mire, Liberamos. le damos los buenos días a la senadora Muy Verónica bienvenida. Alonso. Se liberan las tensiones y no hay episodios, ningún tipo de conato, intercambio, ya liberaron. Capaz que el debate parlamentario gana en altura, quien le diga. Totalmente de acuerdo. La verdad, me encantó. La próxima me tendrían que invitar. Me encantó. Estaba mirando atrás de las cámaras. Me invitan a la clase de Te Zumba. podés ¿Qué quedar decís, porque, senadora? de hecho, en un rato nada más creo que volvemos. ¿De qué? O Ah, ya- no, sí, volvemos. A Sole se la vio Lo que divina. pasa A que- Cristian un tanto agitado, ¿no? ¿Por Pero qué? bueno, No, no pero me bueno. explico por qué. Porque ya la mañana arrancó agitada para Cristian con esto de volver a la rutina, que no es nada sencillo. Claro. Bueno, senadora, bienvenida. Gracias. Ya desde el comienzo de año, bueno, continúa un tema que en realidad estuvo presente durante todo el anterior, que tiene que ver con la posición que ha adoptado la oposición con respecto al ministro Bonomi. Y usted hizo un planteo con respecto a, bueno, ¿por qué no arrancar el año proponiendo una figura que sea de consenso, dijo, para ocupar ese puesto del Ministerio del Interior? ¿Cuál es bien la propuesta? Y después veremos las repercusiones que tuvo también cuando fue presentada. Bueno, en primer lugar, está claro, y esto me parece importante aclararlo desde el principio, no hay soluciones mágicas. La solución mágica no pasa por cambiar un ministro, la seguridad, y eso vale la pena aclararlo también, porque si no sería mentirle a la gente, no es, bueno, cambiamos el ministro y entonces cambia de un día para otro la seguridad. Eso no es verdad y no estaríamos siendo sinceros con la ciudadanía. Pero sí está claro que hay un agotamiento de la figura del ministro del Interior, ¿no? Está agotado no solamente porque la oposición plantea eso, sino porque la opinión pública cree que ha cumplido su etapa, su tarea. Y lo que nosotros entendíamos, y esto no fue una propuesta nuestra además, fue una propuesta de la senadora Topolansky, que pertenece al mismo sector del ministro Bonomi, que consideró que era bueno que en este año el ministro Bonomi pasara a ocupar un lugar en el Senado, a reforzar en el sector del MPP desde el Senado. Y nosotros dijimos, bueno, entendíamos que podíamos encontrar allí, sabiendo que el ministro del Interior tiene que ser una persona de confianza, ¿no? Está claro, del propio presidente, que la prerrogativa del presidente le corresponde a él elegir al ministro, pero me parece que acá hay un tema de fondo, ¿no? En primer lugar, creo que para combatir la delincuencia necesitamos el máximo apoyo posible de todo el sistema político. Y acá vivimos, y por eso yo escribí hace unos días una nota, una columna que justamente hablaba de la zona de confort, salir de la zona de confort. Cada uno vivimos como en la zona de confort, en el sistema político. Por eso la gente está cansada de los políticos, ¿no? El presidente no sale de su zona de confort y no mueve al ministro Bonomi, porque entre otras cosas eso le genera problemas en su interna del Frente Amplio, ¿no? El ministro Bonomi tampoco sale de su zona de confort y ejerce la autoridad, porque eso le implica, entre otras cosas, enfrentarse a un electorado que quizás le resulta o le rechina que tenga que reprimir cuando tiene que reprimir y ejercer la autoridad. Y la oposición tampoco sale de la zona de confort. ¿Por qué no nos animamos a hacer cosas diferentes? Porque hay una frase que a mí me gusta mucho, que la podemos aplicar en la política y en todos los ámbitos de la vida. Si queremos resultados distintos, no sigamos haciendo las mismas cosas. Entonces, está claro que el ministro tiene que ser alguien de confianza, pero también tiene que ser alguien que no sea por cuota política. También tenemos que pensar, y me parece que esto es lo que está de fondo. Hoy los cargos, lamentablemente, se reparten por cuotas políticas, por amistad, porque es compañero de lucha, y no por idoneidad, por capacidad, por currículum, por profesionalismo, que venga y explique cuáles son los objetivos, las metas, los resultados. Y me parece que tenemos que terminar con eso. Todo el sistema político estoy hablando acá, Pero ¿no? ¿y cómo, en qué se basa entonces que la oposición salga de su zona de confort? ¿Cuál es la zona de confort de la oposición? Y la zona de confort es criticar solamente, ¿no? Criticar. Y decir, nosotros hacemos todo lo posible. Lo posible no es solamente desde la crítica y hacer algunas propuestas
sabiendo que Claro. es lo único que podemos hacer. ¿Por qué no nos animamos a hacer cosas diferentes? ¿Por qué desde el sistema político, en mi caso siendo de la oposición, yo sé cuál es el rol que tengo que jugar desde la oposición, pero la oposición también la entiendo tratando de construir, no solamente de criticar. Ser hinchada, yo siempre lo digo y lo pienso y estoy convencida de eso, ser hinchada es fácil. Me pongo del lado de la hinchada y critico y es fácil. Ahora, lo difícil es, y en eso coincido con el presidente Vázquez, lamentablemente en esto vuelve a ratificar a un ministro que nosotros entendemos que está agotado, pero yo coincidí con el presidente Vázquez cuando en otra oportunidad él decía, sobre el consenso es fácil construir, lo difícil es construir sobre el disenso, y me parece que de eso se trata. Y por eso creo que volveríamos a generar credibilidad y confianza a los políticos si entendemos que podemos, más allá de las tensiones políticas y de las diferencias que existen, cuestiones concretas. Y cuestiones concretas era qué mejor que empezar un año, que va a ser un año complejo para el propio gobierno y para la propia interna del Frente Amplio, que con el mayor apoyo posible. El mayor apoyo posible era, por supuesto, que designado por el presidente, pero tratando de que en esto Ahora, nos pudiéramos poner de acuerdo, no solamente en la figura del ministro, sino también en algunos aspectos en las políticas de seguridad. hemos visto este asunto de la remoción del ministro durante todo el año pasado y siempre con las mismas respuestas, ¿no? O sea, la misma forma de reclamar de parte de la oposición que frente a cualquier hecho que desborda la seguridad se plantea la situación de la remoción del ministro, y un presidente Vázquez siempre muy firme en su apoyo explícito, ¿verdad?, a la función. También lo veíamos presentar al ministro Bonomi, finalizando el año, que también tuvo su polémica, resultados que él consideraba eran favorables a su gestión en materia de reducción de hurtos, de rapiñas. Es decir, también no estamos como siempre estancados en una misma discusión que no lleva a un cambio real en materia de seguridad. Bueno, a ver, nosotros durante el año pasado, de hecho, el presidente Vázquez planteó el diálogo por la seguridad. Ustedes recordarán, y de hecho yo tuve mis matices también en el partido, porque yo entendía que los que tenían que estar sentados en esa mesa tenían que ser Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou, quienes los dos líderes que representan al Partido Nacional, que no pasó, y eso no quiere decir que yo haya desacreditado a los compañeros que fueron al diálogo por la seguridad, pero en realidad yo creía que tenían que estar allí dando la Recordanos señal. por qué ellos no fueron. Porque entendían que el presidente Vázquez no los había convocado directamente a ellos, había convocado a los partidos políticos. Y yo creo que en esto hay que poner la mejor actitud, el máximo compromiso y la mayor responsabilidad en el principal problema que tenemos los uruguayos. Y esa es una realidad. Si uno pregunta cuál es la principal preocupación que tenemos, es la seguridad. ¿Y por qué tenemos que esperar? Y esto es una de las cosas que yo me pregunto y por eso también me parece que hay que generar estas cosas. ¿Por qué tenemos que esperar al 2020? 3 años es mucho tiempo. ¿Por qué no podemos desde ahora generar y construir más allá de la crítica? Y con respecto, Sole, al tema de las últimas cifras que divulgó el Ministerio del Interior, yo me alegro y me parece bien que mejoren esas cifras. Igual creo que es una mejora mínima y puntual, falta muchísimo. Si uno lo pasa a números fríos, porque atrás de los números hay personas, ¿no? Hay personas que sufren, hay familias, estamos hablando de homicidios, estamos hablando de rapiñas. Si uno lo analiza en el caso de las rapiñas, por ejemplo, la mejora de la cifra significa que en un promedio de 58 rapiñas por día que hubieron, en el 2016 pasamos a 56 rapiñas por día. O sea, es una mejora y bueno, fueron 2 rapiñas en el día. Pero en realidad esto es como, los otros días leí un informe de Fundapro y esto es como un paciente que está en el CTI, que tuvo una pequeña mejora, pero sigue estando todavía en el CTI. Es decir, yo me alegro de las mejoras, pero me parece que todavía falta muchísimo camino por recorrer en este tema de la seguridad. Senadora, el titular ministro de Consenso suena desde ya amable, pero usted bien sabe que además de la idoneidad tallan otras cosas, como bien puede ser un ajedrez en torno a sectores y partidos. Pero en eso no estoy de acuerdo, Cristian.
En eso justamente es en lo que no estoy de acuerdo. Yo no creo que los cargos políticos tengan que ser designados simplemente por cuota política y porque es amigo. No, está claro, es lo que ocurre al día de hoy, no quiere decir No, que... lo que quiero decir es que esto creo que es un cambio profundo que tiene que haber. Yo estoy convencida que tenemos que... A ver, el país necesita cambios profundos. El sistema político los necesita sin ninguna duda. Y dentro de esos cambios tiene que haber esto. Y esto le corresponde a todo el sistema político. Esto no quiere decir que el Frente lo hizo y los partidos tradicionales no lo hicieron. Esto nos involucra a todos, ¿no? Si nosotros cambiamos este mecanismo, vamos a empezar a generar confianza y credibilidad. La gente no cree en los políticos. ¿Solo para esta cartera? No, yo estoy hablando, por ejemplo, pongamos las empresas públicas. Una empresa pública no puede estar, ¿no? Alguien porque como no salió diputado y como no salió senador, le doy el premio Consuelo y lo pongo a dirigir la principal empresa pública del país que factura millones de dólares y que quizás esa persona no sabe ni administrar su casa. Entonces, yo creo que tiene que haber un comité, una comisión, hay que pensar que designe por currículum, por capacidad, por idoneidad y romper esas cuestiones. Por supuesto que tiene que tener la confianza, tiene que haber idoneidad técnica y confianza política, pero no puede estar por encima el amiguismo. Claro. Pero usted ¿no? dice consenso. La cuota política para que no tengamos problemas, porque la gente es lo que nos está pasando. Sí, ya lo ves, ya lo percibe. Pero el consenso, digamos, multipartidario, ¿no? Que es de alguna manera lo que propone, ¿no está ya cuestionado en el propio concepto que se maneja de seguridad de una parte y de la otra? Es decir, no hay ni siquiera, creo, si nos sentáramos en una mesa todos a discutir, por dónde tiene que ir la seguridad en materia de consenso. Seguramente se tengan ideologías o pensamientos diferentes, más allá de la persona que pueda representar la cartera. Yo a ver, yo tengo diferencias con los sectores radicales, con quienes quizás entienden una manera diferente el concepto de seguridad, ¿no? Yo considero el concepto de seguridad con el ejercicio de autoridad, que no es lo mismo que ejercer y que cometer autoritarismo. Considero que que hay que reprimir en determinados momentos, sí hay que reprimir, y eso no significa mano dura. Es decir, quizás nos cueste ponernos de acuerdo pero está claro que necesitamos ponernos de acuerdo. Para combatir la delincuencia necesitamos ponernos de acuerdo, y me parece que ese es el esfuerzo que todos deberíamos hacer, incluso sentarnos con el que piensa distinto. Y no parece ser tan complejo en un país como el nuestro. Senador, usted fue víctima, si se quiere, de la inseguridad porque le entraron a su casa, lo hizo público, hizo la denuncia pública. En su momento, ¿cómo cree que se manejó desde el Ministerio del Interior su caso puntualmente? ¿Cómo lo manejó la policía? La respuesta que tuvo la policía cuando a usted le desvalijaron su casa, tengo entendido, ¿no? Le llevaron un auto, ropa, electrodomésticos. En mi caso en particular, el papel y la función y la tarea de la policía fue excelente. No tengo más que palabras hasta de agradecimiento con la policía. Pero no se trata acá del robo, ¿no?, a una figura pública. Acá esto tiene que ver con lo que nos pasa a diario y cotidianamente a todos los uruguayos. Y yo creo que ahí también genera resistencias en la ciudadanía, y tienen razón. Cuando dicen, bueno, a usted porque es senadora le encontraron, ¿no? Claro. Y al resto del diario vivir, que quizás le robaron su bicicleta, su moto, con la que tiene el único instrumento para ir a trabajar, nunca apareció. O va y pasa horas en la comisaría y en realidad pierde más tiempo que quizás el delincuente que entró y salió minutos más tarde. Yo vuelvo a decir, creo que la policía en muchos casos hace una gran tarea, en muchos casos también se siente que no está respaldada. Y creo que ese es uno de los problemas que también tenemos con respecto a la seguridad. Senadora, ya para ir cerrando y apelo a su poder de síntesis porque me quedó pendiente esta pregunta. ¿Qué perfil debe tener un ministro de consenso? Digo, más allá de tener consenso y acuerdo entre los partidos, ¿qué perfil debe tener? Primero, Cristian, esto ya estamos hablando de una propuesta que directamente el presidente sí, desestimó o ratificó al ministro. Pero bueno, en su opinión, ¿qué tipo de profesional, qué tipo de técnico debería estar? Bueno, alguien que tenga experiencia, alguien que estamos hablando desde
un ex policía que haya estado ocupando los máximos lugares en el tema de la seguridad, desde fiscales, es decir, gente que haya estado vinculada directamente con el tema del delito, que tenga la experiencia y la idoneidad ¿no? necesaria para esto, que también cuente con la confianza. Y que acá, a ver, esto seguramente un ministro de consenso sería designado por el propio presidente y sería quizás de la fuerza política. Pero qué mejor que todos los que estamos en el sistema político tratáramos de buscar dar el mayor apoyo posible para que por lo menos en este tema buscáramos algunos puntos de encuentro. Me parece que eso es lo que la gente está esperando de nosotros respuestas y no simplemente decir, nosotros ya hicimos todo lo posible. El ministro no funciona, ya dijimos que se fuera, es un tema del gobierno, háganse cargo. Y tenemos que esperar 3 años, y la gente tiene que esperar 3 años. En definitiva se podría traducir, ya que esa propuesta no prosperaría, incluso dentro del propio Partido Nacional, tampoco recibió gran apoyo con esto del ministro de consenso. Pero en definitiva yo creo que lo que plantea es, bueno, queremos colaborar, ¿no? O por lo menos desde su lugar, es decir, no queremos aprovecharnos, entre comillas, de esta circunstancia de inseguridad como oposición, sino nos gustaría... Creo que ese es el mensaje que debemos rescatar. Porque más allá de que ese ministro, evidentemente, no existiría posibilidad alguna de que Pero ¿por qué no podemos prosperara? pensar que se puede? ¿Por qué siempre tenemos como ¿no? Resistencias hasta internas? ¿Por qué no podemos pensar que se puede? ¿Por qué siempre tenemos que ponernos los filtros o los bloqueos y decir, no, esto no se puede? Claro que se puede. El problema es que tenemos que salir nosotros, por eso hablo de la zona de confort, salir cada uno de nuestra zona de confort y decir, este es el principal problema que tenemos capacidad y se puede cambiar y se puede mejorar siempre y cuando cada uno de nosotros tratemos de poner todo de nosotros y no simplemente la cuota que tenemos que poner porque ese es el papel que nos toca jugar. El día que entendamos que tenemos que cambiar esas malas prácticas políticas, muchas de las cosas en el país van a empezar a cambiar. Senadora Verónica Alonso, muchas gracias por estos minutos en Buen Día No sé si Uruguay. se va a quedar a la clase de Zumba, Bueno, no sé, si aprovecha no sé. ya que está en el canal, pero por lo pronto la invitación está. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.